Imagina despertarte una mañana y darte cuenta de que el mundo que conocíamos ha desaparecido. Ya no necesitas ir más al banco, la prensa ya no se imprime y tu médico podría ser un algoritmo. No, no es ciencia ficción. Es la transformación digital acelerada por la inteligencia artificial. Y ya está aquí, moldeando cada faceta de nuestras vidas. Sin darte cuenta, estás en un tren en marcha hacia un futuro desconocido. ¿Serás el maquinista o el pasajero? ¿Conductor de tu propio destino o víctima del cambio? No hay vuelta atrás. La IA no pregunta, simplemente avanza. Y con ella cambia todo lo que consideramos normal. Así que abróchate el cinturón porque hoy en Protagonistas del Cambio vamos a contarte cómo la inteligencia artificial está redefiniendo nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestros sueños. Y permíteme que te advierta, si decides ignorar lo que está sucediendo, lo haces bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a Protagonistas del Cambio. Ver el uso de la IA de una forma estratégica. ¿En qué medida la IA va a permitir mejorar los procesos en mi empresa? Todo trabajo que pueda hacer una máquina, finalmente lo terminará haciendo una máquina. Hablamos de generar contenido que realmente interesa al usuario. Si tienes en cuenta todas esas circunstancias que rodean al usuario, evidentemente tienes muchas más posibilidades de conectar con él. Un mundo nuevo está emergiendo y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza Protagonistas del Cambio. El mes de abril ha llegado y con él la primavera estalla y llena de color nuestro día a día. Con el inicio de este mes cerramos el primer trimestre del año y es un buen momento para analizar las métricas de nuestras actividades, esas métricas que nos dicen si la cosa va como esperábamos, si la tendencia es positiva, es negativa. Y bueno, también nos permite aplicar las primeras acciones para reorientar lo que no vaya según lo previsto. Después de una semana o meses sin estar con vosotros, volvemos con muchas ganas de compartir con todos pues un poco de nuestro día a día, ¿no? Sobre todo en lo relacionado con nuestra actividad. Y lo hago con la mejor compañía posible, con mi querida y admirada compañera Sandra Jiménez. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por hacer posible que podamos volver. Sí, bueno, ahora contaremos, ¿no? La odisea que hemos pasado en estos últimos meses. Exacto, así que nada, es un placer y vengo con muchas ganas de retomar nuestro espacio y nuestro ratito con los protagonistas. Seguramente, Sandra, nuestros protagonistas se estarán preguntando ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo sin volver con un nuevo capítulo, verdad? Y es que, bueno, han pasado muchas cosas. Parece que nos reiteramos en lo que decimos, ¿no? Pero es que llevamos como prácticamente un año de cambios, de proyectos, en fin, de trajín, ¿no? Como solemos decir. Sí, además, aunque es verdad que nosotros o la experiencia nos ha hecho entender que en la mayoría de las veces es mucho mejor hacerlo y no llegar a tenerlo perfecto, tenemos esa deformación profesional de que nos gustan hacer las cosas bien. Sí. Entonces, hasta que no hemos encontrado el momento adecuado para poder hacer un buen podcast de nuestros protagonistas, no hemos decidido hacerlo. Sí, y bueno, aunque tenemos una frase que tenemos tatuada, ¿no? Como es el hecho no perfecto, sí es cierto que ha habido motivos para que no podamos estar con vosotros antes, ¿no? Y es que, por ejemplo, recordaréis que en el último podcast, ¿verdad, Sandra? Convertimos nuestro podcast a video podcast y bueno, ha habido más cambios y es que ahora estamos grabando desde las nuevas instalaciones de Extrared. Estamos grabando desde las nuevas oficinas donde hemos montado un estudio, que es el estudio en el que estamos grabando este video podcast ahora mismo.
Y bueno, cambio de oficinas, nuevos proyectos, mucho trabajo, ¿verdad, Sandra? Pues sí, y además muy ilusionados con nuestras nuevas instalaciones de Extrarred, porque Que están en Gines, tu que tierra. están en Gines, mi pueblo Sí. natal. Y sobre todo porque, bueno, al final vamos viviendo etapas y aunque la dichosa pandemia, ¿no?, nos hizo descubrir y amar el teletrabajo, porque la verdad yo me considero una enamorada del teletrabajo, también es verdad que estamos ahora en una etapa en la que también hemos buscado ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de la presencialidad, en el que podemos tener ahora un espacio donde desconectar para trabajar y sabemos que después volvemos a nuestro espacio personal, familiar, donde desconectamos de nuestra vida profesional. Entonces yo creo que ese equilibrio también es muy importante y lo hemos cogido con ganas y lo estamos disfrutando. Pues sí, bueno, tenemos sede institucional en Torre Sevilla, en la planta número 18, donde os atendemos con cita previa, y nuestra sede operativa, aquí en Gines, en nuestras nuevas instalaciones, que a través del video podcast estaréis viendo ahora algunas tomas que como que hemos compartido con vosotros para que veáis lo bonita que hemos puesto en nuestra nueva oficina. Esperamos que ya con nuestro estudio montado, con nuestro traslado completamente realizado, la incorporación de nuevos compañeros a la empresa, pues podamos tener una mayor regularidad y estar con vosotros pues como queremos, prácticamente cada mes, cada 2 semanas, cada quincena, cuando podamos estar a gusto y bien, ¿verdad, Sandra? Pues sí, y además que nos gustaría que, aparte de disfrutar de este ratito que pasamos nosotros y que nos encanta, y por eso lo hacemos, porque lo disfrutamos, también vamos a invitar, ¿no?, a otros compañeros que también quieran participar de una forma más protagonista en nuestro podcast y video podcast. Sí, pero bueno, no desveles todas las 8 Vale. ahora. Vamos a dejar Paso a que paso, todo paso a fluya. paso. Vamos a dejar que todo fluya. De acuerdo. Y bueno, hemos hecho cosas en los últimos meses, ¿verdad, Sandra? Pues sí, hemos descubierto, pues, por la suerte que tenemos, por la actividad a la que nos dedicamos, a grandes proyectos, grandes empresas. Es verdad que Los Palacios y Villafranca se está convirtiendo Nuestra segunda tierra, digamos, ¿no? en nuestra segunda tierra. Estamos conociendo muy buena gente, pero sobre todo muy grandes profesionales y muy grandes emprendedores y empresarios, ¿no?, y empresarias. Y Yo creo que al final, Sandra, sí. eso es algo que llena mucho y que es una de las grandes bondades que nos ofrece esta actividad, ¿no? Es el estar trabajando con una empresa que se dedica al alquiler o al trabajo con grúas, como Grúas Capitán, ¿no? Pasamos al sector de la metalurgia, como Hierros Paco Reyes. De ahí pasamos también al sector del campo, ¿no? A la agricultura. Y bueno, hasta el tratamiento, la gestión de Data Solutions, ¿no? Como Efectivamente, nos eso ofrece, te iba a ¿no? decir, que estamos fuera y dentro, ¿no? de Sevilla, ¿no? Y claro, si metemos todo eso en una costelera y decimos, oye, vamos a compartir con nuestros amigos nuestro día a día, ¿no? ¿Qué sale? Bueno, pues hoy vais a ver un ejemplo de lo que puede suceder en nuestro día a día. Teníamos ganas de hablar de un tema muy interesante, si te parece, Sandra, porque hay mucho de lo que hablar. Y bueno, en el día de hoy queríamos compartir con vosotros cómo es un poquito de nuestro día a día, hablando de lo que es la IA, la inteligencia artificial, y cómo la estamos implantando en nuestro día a día, en nuestros procesos. Creo que es un tema del que hay que hablar sin complejo, desde la máxima humildad, como novatos que somos todos en esto, ¿verdad, Sandra? Sí, y sobre todo yo creo que desde el enfoque desde el que partimos nosotros, ¿no?, cuando queremos conocer algo, y es el enfoque que como empresa, a mí, ¿en qué me beneficia la IA? ¿Por qué? Porque realmente vamos a buscar cómo beneficiar a nuestros propios clientes, ¿no?, Efectivamente. de ese uso de la IA, ¿no? Hay mucho que contar, tanto del sector como de lo que estamos preparando para nuestros amigos y amigas, pero vayamos por partes, como dijo aquel. Y déjame que antes de que empecemos el capítulo le pueda dar un consejo a nuestros amigos y amigas, porque bueno, este espacio, como sabéis, pues empresa lo apoya y nos ofrecen, ojo, lo que a mi entender
es el mejor servicio de hosting para WordPress que existe hoy en día en España y Latinoamérica. Un servicio de alojamiento web que siempre está ahí para ayudarte a dar el siguiente paso. La empresa en la que nuestra agencia, ExtraRed, aloja a sus clientes y disfruta de un servicio de 2 copias de seguridad diarias, por ejemplo, o por tiempos de carga ultra rápidos que además nos permiten ofrecer una oferta imbatible para alojar tu sitio web. Descúbrelo en webempresa.com/protagonistas del cambio. Ahora sí, Sandra, ¿vamos al lío? Pues sí, yo creo que debemos llamar ya a Jordi, ¿no? Dale. Pues dale caña, Jordi. Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio, un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan. Hablemos de la actualidad del sector. Bueno, pues empezamos con nuestro bloque de actualidad, Javi, ¿te parece? Claro. Pues mira, está claro que nosotros aplicamos en todas nuestras estrategias digitales una máxima, y es que la visibilidad realmente es la clave o la llave que le da a nuestros clientes la posibilidad de conectar sus empresas con sus potenciales clientes. Entonces, para nosotros la visibilidad siempre va a estar en nuestro punto de mira y, por tanto, Google siempre va a ser nuestra principal referencia, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte qué has podido descubrir tú, de qué actualidad podemos hablar de Google en estos momentos. Bueno, pues la verdad que estamos en abril, ha terminado el mes de marzo. Normalmente marzo es un mes en el que Google lanza una gran actualización. Actualizaciones que impactan directamente sobre el resultado o la clasificación que tiene nuestro sitio web en la búsqueda de Google, que aunque muchos piensan que ya está muerta, pues lo cierto es que está más viva que nunca, ¿no? Y que hoy vais a hacer todos una búsqueda en Google, seguro. Entonces, bueno, la actualización de marzo de Google ha terminado de desplegarse y bueno, nos trae 3 grandes cambios o 3 grandes actuaciones que Google va a realizar sobre nuestros sitios web, ¿no? O sobre los resultados de su buscador, ¿no? Y denominan a esta actualización Spam Brain, ¿vale? Que es un algoritmo de Google que lo que busca es penalizar el contenido basura, contenido de poco valor, contenido que está principalmente incluido para conseguir un buen posicionamiento, pero que aporta poco o nada valor al usuario. Entonces, bueno, digamos que este Spam Brain lo subdividen en 3 líneas de actuación, ¿vale? Por un lado, el abuso de contenido escalado, que bueno, Sandra, no sé si tú, por ejemplo, has realizado una búsqueda en Google, estoy seguro que sí. Muchísimas. Realizando una pregunta, ¿no? Uh-huh. Decir, oye, ¿cómo hacer esto, no? Y cómo hacer esto, o información sobre algún tipo de actividad cuando trabajas con las estrategias digitales, ¿no? Y con los Para proyectos. mí, ¿sabes qué es San Google? Exacto. Bueno, ¿no te ha pasado alguna ocasión que has entrado en un sitio web y te has encontrado con que ese sitio web en los resultados parecía que te iba a dar esa respuesta directamente, pero después entrabas y empiezas a darle al scroll para abajo y no termina de responder? Y me frustraba un montón. Exacto. También, bueno, lo conocemos en Twitter y en redes sociales como el clickbait, ¿no? Cuando se genera la pregunta y después la respuesta no termina de llegar, o llega de una forma muy simple en el que al final no te aporta la respuesta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que Google denomina el abuso del contenido escalado, ¿no? En el que consigue una retención del usuario en los sitios web, pero al final no aporta ese valor, ¿no? Entonces, bueno, dice que páginas que pretenden, leo textual lo que dice el comunicado de Google, ¿no? Páginas que pretenden tener respuesta pero no las dan. El uso de la automatización, incluida la IA generativa, es spam si el propósito principal es manipular la clasificación de los resultados y no aportar contenido de valor a los usuarios, ¿vale? Entonces, aquellas páginas que generen contenido escalado y que finalmente no aporten el valor esperado al usuario en las primeras líneas de ese contenido, pues va a ser penalizado. Y muchos de los que nos escuchan o nos ven dirán, vale, pero los algoritmos de Google no son capaces de identificar esto aún, o yo tengo contenido de este tipo que al final no es penalizado. Google está penalizando manualmente este tipo de contenido, ¿vale? Google tiene una red de operadores que
visualizan este tipo de contenido, lo identifican, lo analizan manualmente y lo penalizan. Hay O muchas sea, páginas web que están cayendo, ¿eh? aviso a navegantes entonces, ¿no? Ujú. Efectivamente, avisa a navegantes. Luego hablaremos del informe de navegantes en la red. Luego, el abuso del dominio caducado, que es la práctica de comprar dominios caducados y reutilizarlos con la intención de mejorar el ranking de un contenido de baja calidad. Es decir, la compra de dominios caducados es una práctica muy común, sobre todo sobre los SEOs, ¿no? Que trabajan la afiliación, por ejemplo, ¿no? Identifican dominios que tienen una elevada autoridad, pero que no fueron renovados, los registran de nuevo, lo ponen en funcionamiento. Bueno, para Google eso es un abuso también, y manualmente también van a penalizar dominios Lo que pasa es que que... no lo he entendido muy bien. O sea, hay personas, agencias que se dedican a identificar qué dominios han caducado. Agencias como la nuestra. Sí. Es decir, agencias como la nuestra que identificamos dominios que hace 20 años sabíamos que lo tenían empresas o personas y que sabemos que tienen una elevada autoridad y los volvemos a poner en funcionamiento porque esas empresas bien finalizaron su actividad empresarial o bien pues no han decidido mantener ese proyecto y lo registramos y lo ponemos en funcionamiento, ¿no? Pues Google va a penalizar ese tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos dominios funcionando que antes funcionaban hace a lo mejor 10, 15 años, eran líderes en su actividad y bueno. No, lo que eso. no entiendo es por qué. O sea, ¿por ¿Por qué qué? Google penaliza si tú le estás dando de nuevo una nueva vida a ese dominio? Porque Google otorgó la autoridad y la clasificación a ese dominio por el contenido que tenía en aquel entonces, Ah, no por vale. lo que tú estás publicando O ahora. sea, que tú, en cierto modo, te estás aprovechando de la autoridad que generó el anterior propietario del dominio. En cierto modo, no, totalmente. Tú te estás aprovechando totalmente. A ver, son formas de proceder que funcionan, que han aportado a muchas personas unos ingresos muy interesantes y que bueno, no deja de ser una oportunidad que ha estado ahí. Y bueno, yo siempre, cuando hablo de actualizaciones de Google y SEO, siempre digo se supone, ¿no? Porque al final muchos de los que nos ven y nos escuchan dirán, vale, lo que tú estás diciendo es lo que Google ha lanzado en su comunicado, pero es muy probable que en algunos casos no surja efecto, ¿no? Y luego, bueno, el abuso de la reputación del sitio, lo que llamamos el SEO parásito. Google ofrece un ejemplo que os voy a leer textualmente para que lo veáis, ¿no? Dice, muchas publicaciones presentan contenido publicitario destinados a sus lectores habituales, un public reportaje, ¿no? Bueno, este tipo de contenido normalmente no confundiría a los lectores habituales de un sitio web. Pero ¿qué ocurre? Cogen este contenido, hacen un refrito y generan un nuevo contenido partiendo de él, a través de herramientas como la IA. Entonces, bueno, cuando se llega a ella desde los resultados de búsqueda, pues el problema viene cuando ese contenido reformateado en otros sitios tiene el objetivo de ofrecer una mejor clasificación en los resultados del contenido que hemos generado. Te pongo un ejemplo. Yo veo un artículo de un blog que está muy bien posicionado y ahora yo veo que ese tipo de contenido tiene ofrece una relativa oportunidad para mi sitio, porque también tiene la misma actividad que ese blog, y ahora lo quiero posicionar, porque veo que hay poca competencia o veo que es relativamente sencillo posicionarlo, ¿no? Si tú haces uso de un contenido publicitario que tiene un carácter publicitario, por ejemplo, entrevistar a una persona, hablar de un proyecto en concreto, y creas algo partiendo de ese contenido, pues Google lo va a identificar y lo va a penalizar. Y bueno, Google nos dijo que iba a avisar con 2 meses de antelación. Estamos en marzo, el algoritmo ya está desplegado, pero dicen que tanto las acciones automáticas como manuales se dan un periodo de unos 2 meses. La fecha concreta es el 5 de mayo. Ya estamos viendo, algunos SEO están compartiendo a través de Twitter, a través de diferentes redes sociales, que se están empezando a aplicar acciones manuales. Estamos viendo en las métricas, las estadísticas de herramientas como Ahrefs o como SEMranking o SEMrush, cómo está cayendo la visibilidad de muchos sitios web. Y son acciones manuales. Así que, bueno, Google lo dice y lo está cumpliendo. Muy bien, pues muchas gracias, Javi, por esta actualidad de Google. Bueno. Estaremos atentos y, como siempre decimos, cuando
uno no puede hacer las cosas, pues confiemos en profesionales que te ayuden, ¿no? A estar atentos y sobre todo que no perjudique tu infraestructura digital, ¿no? Efectivamente. Bueno, el SEO nos obliga a estar al día. Yo siempre cojo mucho con pinzas todo este tipo de publicaciones porque sí es cierto que Google anuncia una cosa y luego ves que los resultados pasan otras, ¿no? Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extra Red y dirigido por Javier Rodríguez y Sandra Jiménez. Oye, Sandra, ¿y tú qué noticias nos traes? ¿Qué has visto tú que se ha destacado que podríamos comentar? Pues mira, algo que tiene mucho que ver con este video podcast, ¿no? Ajá. De protagonista, y es en qué medida la influencia del podcast está siendo también un elemento potenciador de la reputación digital de las empresas, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final es siempre volver al inicio de todo, ¿no? Porque si empezamos a preguntarnos por qué nos gustan las redes sociales, por qué hoy en día un influencer tiene tanta repercusión, ¿no? Entre los seguidores por los seguidores y las personas que lo siguen, ¿no? ¿Por qué nos convence? Pues porque somos personas que nos dejamos atraer y que confiamos más en otras personas que nos cuentan sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos, más allá de que una empresa me quiera vender a través de una publicidad, pues lo buenos que son, ¿no? Entonces, una de las noticias que traíamos hoy también es esa influencia del podcasting en la publicidad, ¿no? Y que se va a consolidar pues como un prescriptor de las marcas, ¿no? Te estoy escuchando y me estoy acordando de cuánto tiempo hace que no me meto en la televisión, Exacto. los canales de TDT, a ver algo. Y como fiel seguidor y oyente de la radio, ¿cómo estoy dejando de sintonizar la frecuencia y estoy escuchando podcast? Es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hemos dicho, es esa resistencia al cambio, ¿no? Pensar que la publicidad que triunfa hoy en día es la que siempre hemos vivido y sobre todo en nuestras generaciones, porque claro, como empresa tú no puedes pensar solo en tu generación, tienes que pensar en los que quieres que te sigan comprando en un futuro, ¿no? Y hazle una pregunta a tu hijo y pregúntale cuántos anuncios de publicidad ve al día a través de la televisión. A través de la televisión ninguno, pero a través de YouTube seguro. Pero a través de YouTube sí. Sí. Exacto. Pero saben que es publicidad. Claro, las empresas no buscamos que el usuario piense que le estoy vendiendo. O sea, nosotros lo que buscamos es que el usuario se convenza a través de lo que compartimos con él. Y también está muy al hilo de algo que tú muchas veces has compartido, ¿no, Sandra? Y es que el usuario al final toma el control, ¿no? Es decir, quiere poder escuchar tu programa cuando quiera, cuando pueda, en el momento en el que sea más oportuno, ¿no? Y la actualidad no manda tanto como pensamos, ¿no? Sí, además eso me pasa muchas veces, ¿no? Cuando estamos generando contenido, ¿no? de nuestros clientes para las redes sociales y a lo mejor se celebra un evento o sucede algo en la empresa y creemos que si no se comparte en ese momento ya deja de existir para el usuario y no, tú tienes que tener en cuenta que el usuario es el que va a decidir cuándo te va a escuchar y en ese poder que tiene el usuario es donde está nuestro mejor espacio para trabajar, porque la clave no está en el momento en que lo hace. Bueno, si hablamos de algo que es tendencia, de un tema que es tendencia, pues evidentemente si no decides participar de ese momento, pues dejas atrás la oportunidad de haber participado. Pero hablamos de generar contenido que realmente interesa al usuario. Y si tú eres consciente de lo que el usuario, de lo que tu cliente está buscando, de lo que necesita, de esa solución que busca,
si eres consciente de que el usuario lo va a ver a través de un dispositivo móvil, que lo va a ver en cualquier momento del día, si tienes en cuenta todas esas circunstancias que rodean al usuario, evidentemente tienes muchas más posibilidades de conectar con él y convencerlo a través de lo que compartes con él, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué me cuentas del podcasting? Pues mira, te iba a decir que, por ejemplo, es lo que estamos hablando, ¿no? Dicen que el 69% de los oyentes se llevan una mejor impresión de una marca si la anuncia a través de un podcaster de su confianza. Y el 11,82% afirma haber comprado sus productos o servicios. O sea que funciona, se vende, que es el objetivo principal de una empresa, Sí, ¿no? bueno, hemos empezado el podcast hablando de web empresa, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a cualquier empresa o anunciante que quiera colaborar con nosotros, ¿no? Pero hay una exigencia que yo creo que no deberíamos nunca quitar y que restaría autoridad o valor a nuestro podcast, ¿no? Y es que realmente deberían ser productos o servicios que probemos, que sepamos que realmente... Por supuesto. ¿no? Y es más importante de lo que parece. Y yo creo que también es algo que está muy vinculado al dato que tú estás dando, ¿no? El por qué funciona también la publicidad en un podcast cuando realmente, digamos que es un servicio que estás usando, ¿no? Mira, si no, perdona Javi, si nos lo llevamos a nuestro día a día, nosotros hemos sido siempre muy claros con nuestros clientes. Nosotros le hemos dicho, podemos ir a las redes sociales cuando vamos a poder tener una comunicación basada en la transparencia. O sea, nosotros no podemos convertir un producto o un servicio de nuestro cliente en algo que no es, porque es el usuario, como tú bien decías, el que tiene, y lo hemos vivido, que el que tiene el poder y el control, y en cualquier momento, aunque tú no quieras estar en las redes, él te va a llevar a las redes sociales y va a decir, no, perdonar, atento, este producto, este servicio no es bueno. Y yo como usuario confío siempre más en la experiencia de una persona. ¿Quién no ve una reseña de un establecimiento antes de visitarlo? Y sobre todo en el mundo de la hostelería, ¿no? Entonces, hay otro dato que dice que datos del Observatorio iVox para 2023 señalan que la industria del audio sigue en escalada. El 86% de los anunciantes apuestan por el podcast. Entonces, es algo que cuando nos preguntan, ¿no?, las empresas, oye, invertimos en publicidad online, publicidad en redes, a través de campañas de redes sociales, cuñas publicitarias, sí, pero si lo hacemos de una forma planificada y basados en una estrategia, y lo más importante es que vamos a poder medirlas. Una de las claves también de apostar por las redes sociales y toda la potencialidad que tiene Internet es la posibilidad de medir. ¿Medir qué significa? Pues poder corregir y poder saber realmente la rentabilidad que le vamos a sacar a una inversión en redes, ¿no? A ver, ya hay muchas empresas que están apostando por el podcast. Nosotros, pues, nos ha llamado la atención el podcast de Adesla, que es seguro. Y os digo la URL para que podáis verla, que es info.segurcaisadeslas.es/podcast. Y al final, algo como son todo lo que más nos preocupa, que es la salud, ¿no? El tener ahí una empresa que está compartiendo información, consejos sobre la salud, posibles enfermedades y soluciones, pues realmente lo decíamos al principio, ¿no? Eso afecta al final en la reputación corporativa de la empresa y en pensar que una empresa, o sea, todas las empresas tenemos una cuota de responsabilidad, ¿no? Una cuota de responsabilidad social. Y el hecho de que tú uses un medio para llegar al mayor número posible de personas, para hacer ver que te importa, ¿no?, el usuario, es, digamos, para mí la mejor estrategia que puede seguir, ¿no? Yo, hablando de este tema, siempre me acuerdo de cosas que hemos compartido en las aulas, ¿no? Con nuestros protagonistas, con nuestros alumnos. Y es esa frase, ¿no?, en la que dice: comparte lo que sabes para que te paguen para que algún día te paguen lo que tú vales, ¿no? Y bueno, tenemos que compartir y tenemos que usar los medios que sabemos que nos van a permitir llegar al usuario. Entonces, nuestro blog, nuestra web, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales,
A mí me Otro podcast. gustaría recordar la frase esa que siempre hemos compartido, ¿no? Y en la que si tú como empresa eres capaz de decirle al usuario, te escucho, te veo, me importas. Creo que esa es la mayor conexión que se puede tener entre una empresa y un cliente, porque sin olvidar nunca que son personas en ambos lados, ¿no? El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Bueno, Sandra, el último informe de Navegantes en la Red nos ofrece varios aspectos destacados relacionados con la inteligencia artificial, que es el tema principal del programa de hoy, y que revelan tanto el grado de familiaridad y uso de la IA por parte de los usuarios como sus actitudes y percepciones hacia esta tecnología. Me gustaría que compartiéramos con los protagonistas del cambio algunos de los puntos más relevantes. Si te parece, los vamos leyendo, los vamos comentando, ¿vale? Rápidamente, para no hacerlo muy extenso. Y bueno, si me permites, comienzo yo con el primer punto. Familiaridad y conocimiento de la IA. Un 95,7% de los encuestados en este informe de la AIMC, que se denomina Navegantes en la Red, ojo, oleada del último trimestre de 2023, que fue publicado el 20 de marzo de 2024, dice que un 95,7% de los encuestados han oído hablar de la IA. Un 72,9% afirma saber de lo que se trata. Sin embargo, un 22,7% indica que aunque han oído hablar de IA, no tienen claro el concepto. Eso, si escucháis el programa de hoy, va a cambiar. Sobre el uso de herramientas de IA. Se observa una progresiva incorporación de las herramientas de IA en la vida diaria de las personas, con un 52,6% de los usuarios indicando que las han utilizado en alguna ocasión durante el último año. Esto es muy irrebatible, pero la IA lleva con nosotros más de 50 años. Es decir, ahora estamos teniendo más interacciones con ella, ¿no? Pero realmente la IA lleva con nosotros mucho tiempo y luego hablaremos de ello. Herramientas de inteligencia artificial más usadas. Por supuesto, pues ChatGPT de OpenAI, Bing Chat de Microsoft, que está muy vinculada con OpenAI, Bard de Google, que ahora se llama Gemini, y DALL-E de OpenAI, ¿vale? Son, digamos que Microsoft, digamos que es líder actualmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la IA, y que estos datos pues así lo demuestran, ¿no? Y bueno, esto también destaca la variedad del uso de aplicaciones IA que hay, que van desde la generación de texto, creación de imágenes y vídeos, como Sora, ¿vale? Hay otro dato que es sobre la satisfacción con respecto a la IA, y yo creo que aquí es algo que yo lo he vivido personalmente, y creo que le está pasando a muchas personas, ¿no? Cómo se pasa de ese desconocimiento de la IA y ese temor a, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Y esto en qué me va a beneficiar? Y realmente la satisfacción que tienes cuando realmente conoces sus usos, ¿no? Y por eso Navegantes en la Red nos dice que una mayoría de los usuarios, el 50,1%, se muestra muy o bastante satisfecha con las herramientas de IA, mientras que un solo 10,6% se siente muy o bastante insatisfecho. Sí. La verdad que también entiendo que habrá algún dato que hable de lo sorprendido, ¿no? Porque la IA sobre todo te provoca sorpresa, ¿no? Totalmente. Motivos para usar la inteligencia artificial. Dicen que los motivos para usar la inteligencia artificial varían desde los intereses personales, con un 43,7% de los usuarios en los últimos 30 días, y profesionales un 42,1%, hasta académicos, que sorprendentemente es solo un 25,2%. Esperaba más gente utilizándolo para los exámenes y proyectos a entregar, ¿no? Sí, no sé a cuántos escolares habrán consultado los amigos de la IMC, ¿no? Para estos temas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cuando hablamos de para usos personales, ¿no? No sé cuántos de vosotros no lo habéis hecho, pero lo típico de abre el frigorífico y cuéntale
a ChatGPT que tienes en el frigo y a ver qué receta te da para esta noche, ¿no? Efectivamente. ¿Y quién lo hace, no? ¿Y quién lo hace? Eso no creo que se pueda meter. Muy bien. Bueno, otro dato es la intensidad y el pago por uso. Ujú. Un 15,8% de los usuarios ha utilizado una IA de pago en los últimos 30 días, lo que refleja un interés en las aplicaciones IA más avanzadas o especializadas. Es importante saber que estamos dispuestos a pagar por usarla. Sí es cierto que a todos nos cuesta dar el paso de pagar por una herramienta cuando vemos que cada día sale una mejor o una que ofrece unas funcionalidades y todos pagaríamos por ellas, ¿no? Sí es cierto que en ese aspecto sí me gustaría comentarte que merece la pena pagar el plan premium de ChatGPT por todo lo que te aporta GPT-4, DALL-E y todo lo que te ofrece el poder crear tus propios GPTs y demás, que seguro que después hablaremos de ello, ¿no? Pero hoy en día, en esta etapa que estamos de escucha, ¿no? Y de interpretación, de saber, de crear las primeras interacciones con la inteligencia artificial para lo que va a venir en los próximos años, que va a ser lo gordo de verdad, pues sí merece la pena el querer desarrollar un poco qué pueden hacer este tipo de IAs para tu negocio, tu actividad, a nivel estratégico y también táctico, ¿no? Así que bueno, otro dato que tenemos aquí en el informe Navegantes en la Red son las percepciones sobre los beneficios y riesgos, ¿no? Es decir, al final siempre en todo, siempre ha habido personas que ven oportunidades o que ven un riesgo para su actividad, ¿no? Y bueno, la opinión se divide entre los beneficios, un 23,4%, y los riesgos de la IA, con un 39%. Curioso ese dato, ¿no? Sí, indicando una conciencia creciente sobre las implicaciones éticas y sociales que aporta esta tecnología, ¿no? Y bueno, ahí también hay otra faceta, ¿no? Como las opiniones y actitudes ante la IA, ¿no? ¿Nos la comentas, Ana? Sí, hay otro dato en el que dice que existe preocupación por la rapidez con la que está evolucionando la IA y su impacto en la sociedad, incluyendo aspectos como la educación y el empleo, ¿no? Aún así, hay un optimismo general sobre el futuro de la IA y la capacidad para mejorar la vida de las personas. Bueno, yo aquí me sale la faceta de madre, ¿no? Y yo hace poco estaba estudiando con mi hijo trigonometría y yo no recordaba para nada de qué iba eso. Yo tampoco. Yo tampoco lo recordaba. Y más que un riesgo, realmente al final es el alumno el que se va a enfrentar en el examen, ¿no? Entonces, el poder consultar a alguien que en ese momento, cuando tú lo necesitas, poder preguntarle, oye, este ejercicio, ¿cómo se hace? Explícamelo paso a paso y además explícamelo pensando en que se lo estás explicando a un niño de cuarto de la ESO, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento no puedo ver el riesgo. Están los que vemos oportunidades, ¿no? Y los que ven riesgos, ¿no? Amenazas, ¿no? Que viene de la mano del miedo, que es algo muy necesario en nuestras vidas, el miedo, pero el miedo, digamos, que tiene su nombre y sus apellidos, ¿no? El miedo se llama desconocimiento y el apellido es prejuicio, ¿no? Entonces, yo creo que esto debemos abordarlo como tú y yo estamos abordando el programa de hoy. Sí, yo creo que desde la máxima humildad, analizar esta herramienta, porque esta herramienta, como todo, como un martillo, puede hacerte mucho daño o te puede salvar la vida en según qué casos, ¿no? Entonces, claro, tú has puesto el ejemplo del estudio, lo podemos aplicar a muchos otros ámbitos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Yo creo que debemos practicar algo que tú dices mucho, que es la escucha activa. Es decir, observar. Vamos a observar. Es decir, vamos a ver cómo la IA se va desarrollando, cómo nos va aportando en nuestro día a día aspectos relevantes, que es algo de lo que vamos a compartir nosotros en el próximo bloque, ¿no? Es decir, cómo la IA nos está cambiando y transformando en cierta medida nuestros procesos o mejorando, optimizando esos procesos y los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y bueno, hay una palabra que en este informe de Navegantes en la Red, en su última oleada, publicado el pasado 20 de marzo de 2024, le han preguntado a los encuestados con qué palabra calificarían la IA. Y la mayoría dice que la IA es peligrosa. Uh-huh.
que es la palabra más mencionada al describir la IA, seguida de futuro, interesante, lo que sugiere una mezcla de temor, esperanza y curiosidad entre los usuarios. Sandra, yo te pregunto, como antesala del próximo bloque en el que vamos a hablar de la IA, ¿cómo calificarías tú la IA? ¿Cómo calificaría yo a la IA? Con un adjetivo: sorprendente. ¿Por qué? ¿Por qué te resulta la IA sorprendente? Por eso, porque creo que es una herramienta que ha tenido la capacidad de convertirse en un compañero de trabajo, para mí. ¿Sí? Sí. Ya lo he visto. Te veo continuamente ahí con el teclado, con ChatGPT. Pero sobre todo, es que claro, si nos ponemos, ¿empezamos ya o a hablar del tema? Hay que dar paso al bloque, hay que decirle a nuestro amigo Jordi que desde Cataluña nos dé paso al bloque Exacto, porque del tema de nos hoy. ponemos ya a hablar o... Así que bueno, dale caña, Jordi, vamos al lío. Many moons ago, I had a lot of broken glasses, a lot of laughing faces. Bueno, Sandra, ya hemos tratado en varios programas aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Lo hemos visto a un nivel más de descubrimiento, ¿no? De, oye, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Más táctico, como suelo decir, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que nosotros cuando desarrollamos algún tipo de actividad, y nos vais a permitir que en este programa que hablemos de nosotros, ¿no? Porque realmente yo creo que es como podemos aportar desde nuestra experiencia personal o profesional en el trato de la IA, ¿no? Y es que, lo decía anteriormente, hablando con esta persona, director de un centro de formación de aquí en Sevilla, universitario, lo decíamos, ¿no? Oye, la IA la estamos viendo, muchas personas la están viendo como una moda en la que aparecen herramientas que te permiten hacer cosas muy curiosas y muy llamativas, ¿no? Como ponerte la cara de un actor famoso, como crear dibujos extraordinarios, montaje fotográfico, crear contenido con la IA generativa a través de ChatGPT, ¿no? Pero nosotros entendemos que, al igual que el marketing, la comunicación, por ejemplo, la comunicación tú la puedes aplicar de forma estratégica, que es como a nosotros nos gusta entender la comunicación, de forma estratégica, y luego eso tiene una aplicación práctica a través de las tácticas que desarrollas para ejecutar esa acción comunicativa estratégica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría en este programa compartir con vosotros cómo estamos entendiendo o escuchando a la IA en las aplicaciones tácticas que estamos llevando a cabo y cómo poco a poco estamos desarrollando su aplicación estratégica para que tanto nuestra organización, nuestra red, como nuestros clientes puedan empezar a aprovechar la inteligencia artificial como una base importante para optimizar sus procesos, para desarrollar nuevos modelos de negocio y para ser más competitivos, ¿no? De lo que viene, ¿verdad, Sandra? Si algo aplicamos nosotros, y tú lo decías antes, es esa capacidad de observación, ¿no? Por un lado, nos estamos formando, estamos integrando la IA en nuestro día a día y en nuestra forma de trabajar. Pero claro, es lo que decíamos al principio, para nosotros lo más importante es saber extraer lo bueno de la IA para poder aplicarlo en lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes y cómo le puede ayudar a nuestros clientes. Y te comentaba antes cómo visitando a una empresa, ¿no? Un cliente nuestro, una de sus trabajadoras me comentaba que viendo un programa de televisión, en ese programa de televisión solo se hablaban, habían invitado a una serie de expertos y solo se hablaban de lo peligrosa que era la IA, curiosamente con la palabra, ¿no? que dices que venía en el informe de navegantes en la red, ¿no? Y entonces en ese momento me di cuenta que igual que nos pasó con la llegada de Internet, con la llegada de las redes sociales, en la que parece que el mundo se divide en dos, ¿no? Entre los que
piensan que es un peligro para ellos y se intentan mantener al margen, y los que ven esa oportunidad y dicen, vamos a ver cómo yo puedo aprovechar esto, ¿no? Entonces, ahí he visto la importancia de la información y de la formación en IA. Porque, claro, esta persona, su única fuente de información es la televisión. Y la televisión, que hay un grupo de poder, evidentemente, que interesadamente quiere hacer llegar la idea de que la IA es peligrosa, la IA mala, y esto solo se habla de hasta qué punto, ¿no? Incluso la IA hablar de matar, y claro, tú dices, lo más importante es entender. Si antes decíamos que el miedo, ¿no?, de que una máquina sustituya a un hombre, hay ahora una realidad muy clara, y es que sí que nos vamos a dividir entre los que se quieren mantener al margen de la IA por desconocimiento, por miedo, y los que van a usar la IA y la potencialidad que les va a dar el uso de la IA. De hecho, hay personas que ya trabajan en silencio con IA y son los que al final van a sacar el mayor partido, ¿no?, a esta herramienta, ¿no? Y hay que poner sobre la mesa ya, pues, ese temor que muchas personas están comentando, ¿no, Sandra? Aunque, bueno, yo he querido he preparado un poco un esquema para que nos situemos todos un poco, ¿no?, respecto a dónde estamos, ¿no? Porque al final, yo creo que hay una pregunta que siempre digo, o decía en mis clases, ¿no?, en la universidad, que hay que realizarse cuando sucede algo o estamos ante la incertidumbre de una nueva tecnología, una nueva situación, ¿no? Vamos a preguntarnos por qué. Es decir, ¿por qué estamos en esta situación? Pero, y déjame, Javi, solo apuntillarte una cosa. Sí. Yo puedo entender, porque lo vivimos, porque vemos la realidad, ese miedo pero no a la IA, miedo a la velocidad, ¿no? Decían, miedo a la velocidad con la que evoluciona la IA. Es que todavía hay muchas personas que no utilizan las herramientas digitales en su día a día. ¿Cómo no van a tener miedo a esa llegada? Yo hace poco estaba en un centro educativo y a la persona responsable con la que me estaba entrevistando estaba totalmente convencido de la importancia de formar en habilidades digitales, pero pensaba que por los estudios que se daban en ese centro, hablamos de derecho, hablamos de administración, no terminaba de ver cómo ellos iban a ver de interesante ese uso de herramientas digitales. Entonces, claro, es que el mundo no avanza, el mundo de a pie no avanza tan rápido como la tecnología. Sí, pero tú sabes que nosotros, y yo siempre te he invitado a que hagamos eso, ¿no? No podemos pararnos Claro. a salvar zombies. Es decir, esto es mucho más sencillo. Hay muchas personas que todavía no creen en la comunicación, que no creen en lo digital. Lo que creen son en números. Es decir, yo quiero invertir tanto y quiero este retorno. ¿Vale? Y así es como los que yo denomino zombies despiertan, ¿no? Es decir, hace 15 años las redes sociales eran espacios para ligar. Literal, a mí los clientes me decían, oye, ¿yo cómo voy a entrar en Facebook? Si mi mujer me ve dentro de Facebook, Facebook era una aplicación que se entendía que era para ligar. Nos daba vergüenza decir que estábamos en Facebook. Internet era, a principios de los 2000, una opción. Hoy en día, ¿qué empresa te dice no estar en Internet? Hasta las más primitivas están en Internet ya. En redes sociales, prácticamente todas las empresas, el email, en fin, herramientas que antes eran como una opción, ¿no? Ahora son parte de nuestro día a día. Todo eso llegará. Habrá quien muera luchando por sus ideales y su forma de pensar. Esos están muertos, esos son zombies, ¿vale? Y luego están los que quieren entender la realidad que les rodea. Y en ese punto estamos nosotros, ¿no? Y por eso te hablaba antes y te decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Pues fíjate que en los estudios que
que estamos desarrollando e intentando poner en pie todo esto de la IA y poder proyectarlo no como una mera moda, no como una herramienta, no como fíjate qué cosa más chula hace, ¿no? Sino entender la IA como una tecnología que va a estar aquí. Es decir, en el año 2040 diremos, ¿te acuerdas en el 2022 cuando apareció ChatGPT y otras herramientas? Y hablaremos de los años que estamos viviendo ahora como, oye, ahí empezó todo, ¿no? Y en los comienzos, ¿vale? Una ola cuando se aprovecha, cuando tú la ves y sabes que va a romper a una altura y la quieres surfear, ¿no? Y dices tú, oye, esa ola voy a posicionarme para cuando la ola vaya a ser y vaya a romper, yo pueda surfear esa ola de forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que la IA, en la década de los 50 ya se hablaba de la IA, ¿vale? Hubo una reunión en la que existió John McCarthy, que fue el primero en acuñar este término, en una conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos, en 1956. Y ahí se juntaron varios pioneros y empezaron a hablar de hacer que una máquina desarrolle tareas que desarrollan las personas. ¿Qué ocurre? Que la IA, hablamos de mediados de los 50 hasta los 90, tuvo una etapa oscura en el sentido de que la IA, digamos, está siendo presente y importante en nuestro día a día de la mano de la capacidad computacional que estamos teniendo en el desarrollo de la tecnología. Y la ley de Moore, que se lleva cumpliendo desde hace muchos años, nos dice que el desarrollo de la tecnología, creo que eran cada 22, 24 meses, se desarrolla de forma exponencial, es decir, duplica su capacidad cada 2 años, ¿no? O cada año, no me tengáis en cuenta el dato. ¿Qué ocurre? Que se estima que el primer ordenador cuántico que podamos disponer, que va a poder trabajar muchísimo con fuentes de datos enormes, va a llegar en el 2030. Es decir, en el 2030 vamos a tener ya máquinas que van a tener la capacidad de desarrollar un poder computacional tremendo. ¿Eso qué significa, Sandra? Eso significa porque la IA se basa en el aprendizaje automático. ¿El aprendizaje automático qué es? Es la capacidad que tiene una máquina de poder aprender de aciertos y errores a través de diferentes modelos, ¿no? El aprendizaje automático supervisado, el no supervisado, árbol de decisiones, el aprendizaje profundo, todo lo que viene de la mano de esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en la medida en la que tenemos más capacidad computacional, esas redes neuronales con las que la IA funciona a través del aprendizaje automático puede ser más avanzado. Y ahí viene GPT-3, GPT-3,5, GPT-4. O sea, en la medida en que, digamos, tiene una mayor conciencia, ChatGPT, ¿no? O sea, un mayor discernimiento, ¿no? A la hora de... Una mayor capacidad. Exacto, una mayor capacidad. O sea, ¿por qué cuando tú consultas en ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4, ¿por qué ChatGPT 4 tarda más en darte la respuesta? Pues precisamente por eso. Es decir, al final, ¿por qué ChatGPT 3,5 es gratuito y el 4 es de pago? Porque el uso de la capacidad de los sistemas de OpenAI que tú estás usando, que se cuantifican en tokens, pues supone un coste a OpenAI. Yo creo, Javi, también que, a ver, evidentemente el hombre, las personas, siempre ha estado enamorado del poder de una máquina en la medida en que siempre hemos buscado facilitarnos la vida, ¿no? Hemos buscado siempre el poder contar con esa ayuda que no es que venga por eso decía antes, no es que venga a sustituirnos a nosotros, es que venga a darnos ese espacio donde lo que nosotros somos buenos podamos hacerlo y aquellos trabajos que pueda hacerlo de una forma más automática una máquina, pues que se encargue la máquina de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que realmente la revolución llega
porque además hablamos de dos tipos de IA, ¿no? La IA predictiva, que para eso sí necesitas a profesionales matemáticos, físicos, ¿no? Personas que están realmente preparadas para entender más el lenguaje de las máquinas, digamos, ¿no? Ujú. Y la IA generativa y creativa, en la que ahí sí podemos entrar el resto de los mortales. ¿Pero por qué? Porque creo que el gran paso fue cuando hablamos en el que se consigue que a través de un lenguaje natural Ujú. la persona pueda darle instrucciones a la máquina, ¿no? Ujú. O sea, creo que esa es la gran revolución de la IA y por eso aplicaciones como ChatGPT están teniendo el éxito que tienen. Sería injusto centrar el discurso de la inteligencia artificial y del desarrollo de esta tecnología en OpenAI y No, ChatGPT, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, cuando con el lanzamiento de Google Analytics 4, ¿no? Al hilo de lo que comentas de inteligencia artificial predictiva, pues ya Google Analytics 4 integraba en su buscador predicciones a través del buscador de Google Analytics 4, que tiene integrado la plataforma, te hace predicciones de hacia dónde va tu sitio web y qué entiende la inteligencia artificial de Google Analytics que va a suceder en tu sitio web. Es decir, eso ya estaba hace 3 años, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que evidentemente, como comentaba, ¿no? anteriormente, la capacidad computacional, el desarrollo del aprendizaje automático, van saliendo nuevas versiones de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Ahora, por ejemplo, Google lanza BART y pocos meses después, pues ya hablamos de Gemini, que la ubican por encima de GPT-4. Sin embargo, Gemini no tiene la capacidad de generar imágenes, ¿no? Entonces ahí hay una batalla de la que estamos siendo testigos, que es una carrera tremenda por el desarrollo de estas aplicaciones. Pero tú lo decías, Javi, es ver el uso de la IA de una forma estratégica. ¿En qué medida la IA va a permitir mejorar los procesos en mi empresa para que realmente sean más productivos y que las personas a las que yo dedico a realizar determinadas tareas puedan dedicarse a lo que realmente son buenos y que otro tipo de tareas de una forma automática se puedan hacer? Bueno, si debatimos sobre ese tema, ¿no? Yo siempre digo que al final los que tienen miedo siempre dicen, oye, me va a quitar el puesto de trabajo. Todo trabajo que pueda hacer una máquina, finalmente lo terminará haciendo una máquina. Y bueno... Pero mira, Javi, tú lo has dicho antes, si dejamos al lado ChatGPT, que es, digamos, lo más revolucionario y lo más actual, sí. Nosotros siempre hemos apostado por esa automatización, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó cuando empezamos a meternos de lleno en nuestra filosofía del inbound marketing y con herramientas de inbound marketing en las que nos permitían? Nosotros desarrollábamos presupuestos en los que podríamos tardar un mes en desarrollarlo porque queríamos una propuesta y gracias no eran presupuestos, eran memorias, vamos, antes de, como decíamos nosotros, ¿no? Antes de empezar a trabajar, ya llevamos un mes trabajando en tu proyecto, ¿no? Sin haberlo aprobado, ¿no? Y cómo a través de herramientas de automatización, a través de HubSpot, puedes responder a un cliente en la misma mañana, Javi, en minutos. Sandra, a mí me gustaría poder ubicarnos un poco en dónde estamos, ¿no? Porque muchas personas piensan, oye, esto ha llegado ya, ¿qué es lo que va a venir? Y tenemos que ser conscientes de que estamos actualmente en la edad inicial de la inteligencia artificial. Es decir, estamos ahora mismo en lo que se denomina la IA débil o estrecha. ¿Qué significa IA débil o estrecha? Significa de que estos modelos necesitan de la intervención humana para poder desarrollar su función. Y esto es muy importante porque al hilo de lo que comentabas tú anteriormente de que las personas que piensan que la IA les va a quitar el trabajo y demás, ¿no? Que vienen a quitarnos el trabajo, que lo ven como una amenaza, ¿no? La IA no te va a quitar el trabajo.
el trabajo te lo va a quitar la persona que use la IA. Por eso es importante que nuestros amigos protagonistas del cambio empiecen a contemplar la IA como una herramienta no para generar imágenes o textos, sino para crear su desarrollo profesional. Porque ahora, como decía, estamos en la etapa inicial de la inteligencia artificial, es decir, la IA débil o estrecha, pero lo que viene va a ser la IA general, lo que se considera AGI. Son siglas que vais a encontrar en muchas webs relacionadas con el tema, la AGI, que es la inteligencia artificial general, que es la que se espera que llegue en el año 2030, cuando esos ordenadores cuánticos empiecen a desarrollar la potencialidad, y es cuando realmente va a explotar esto de verdad. Porque es cuando la inteligencia artificial va a poder desarrollarse sin la necesidad de la intervención humana. Y eso sí que puede dar un poco de miedo, y por eso se están poniendo ahora las bases para que los aspectos éticos y normativos pues se cumplan, ¿no? Y ahí tenemos pues noticias que estamos viendo actualmente que están muy relacionadas con este tema, ¿no? Así que bueno, si la IA se encuentra actualmente en la etapa inicial, es el momento de escuchar, de aprender, de ponerse las gafas de novato y decir, oye, vamos a empezar ahí captando conceptos y vamos a aplicarlos en nuestro día a día, los que con seguridad veamos que nos puedan ayudar. A mí me gustaría concluir, ¿vale? Ubicando a nuestros oyentes y espectadores, diciendo que bueno, se estima que la IA va a tener 3 etapas. Una primera etapa en la que nos encontramos ahora mismo, que es la IA débil o estrecha. De ahí pasaremos a la IA general, que es la que se espera que lleguen, o ya estiman que llega en el 2030. Y a partir de ahí pasaremos a la IA superinteligente, también denominada singularidad, en la que ya no iremos al médico, ya no leeremos la prensa, ya digamos que se crearán soluciones que aún cuesta pensar en ellas, porque al final todo esto lo que persigue que es pues mejorar las condiciones del ser humano a través de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a rellenar nuestras tazas de agua y vamos a compartir con nuestros protagonistas cómo usamos la IA en nuestro día a día y cómo ellos también la podrían aprovechar. ¿Te parece bien, Sandra? Me parece perfecto. Muy bien, pues vamos al lío. En el podcast Protagonistas del Cambio, te ayudamos a desarrollar tu estrategia digital. Me gustaría que habláramos de la IA generativa, que digamos que es la más común de los mortales. No, digamos que es la que más estamos usando actualmente, ¿no? Y la idea es compartir con nuestros amigos y amigas pues nuestro día a día y cómo la estamos usando para el desarrollo de las tareas y las acciones que estamos llevando a cabo, como por ejemplo crear este podcast, ¿no? Mira, si te parece, vamos a hacer un pequeño listado. Me he apuntado aquí unas cuantas de aplicaciones para que no se nos olvide ninguna y bueno, para invitaros a que vosotros descubráis más y si nos podéis aportar todas las que descubráis, pues mejor, porque las uniremos a nuestro listado, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, a nivel de generación de texto, pues evidentemente tenemos herramientas como ChatGPT 4, para nosotros que no hemos pasado a la versión premium, y que están desarrolladas... Que nosotros le hemos puesto un nombre a ChatGPT. Bueno, para nosotros es nuestro Pepe, y además lo compartimos, que están desarrolladas por OpenAI. ¿Y qué haces tú principalmente con ChatGPT, Sandra? Mira, yo es algo que te iba a decir antes. Y me gustó mucho que lo escuché una vez, que me explicaban en el uso de ChatGPT. Dice, tienes que pensar en ChatGPT. Yo ahora en ChatGPT pienso en mi Pepe, como ese compañero. Tu Pepe. Mi Pepe. Como ese compañero al que le encanta, o ese amigo, al que le encanta leer libros, pero es que se lo ha leído todo, ¿vale? Se lo ha leído todo y entonces tiene la capacidad de poder darte esa respuesta a esa duda que tú te planteas, ¿no? Pero es que no solo queda ahí, porque claro, tú dices, vale, hoy
hoy en día ya te das cuenta cuando estás viendo una publicación en redes sociales y sabes que está escrita directamente ha sido copiada de una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa? Que además tu amigo aprende contigo. Entonces, si tú primero has trabajado sobre lo que vas a escribir y lo compartes, nosotros con nuestro Pepe, pues Pepe aprende sobre determinado cliente, ¿no? Y entonces a mí, para lo que realmente me sirve es para despejar de una forma más rápida esa primera página en blanco, ¿vale? ¿En qué medida me puede orientar? Pero vamos, que yo incluso discuto con Pepe porque muchas veces no me entiende. Entonces soy yo la que entiendo que no he sabido explicárselo como debía, ¿no? Pero mira, te voy a poner un ejemplo también. Quizás esto sería más para la parte de imagen, pero también para la parte de texto. Nosotros desarrollamos multitud de proyectos digitales, pero dentro de esas acciones digitales también asesoramos a nuestros clientes en toda una faceta global de comunicación, ¿no? Entonces, a la hora de explicar a otros compañeros a nivel de diseño gráfico qué es lo que queremos, yo veía que yo no conseguía decirle al diseñador qué es lo que yo quería. Digo, bueno, voy a intentar a través de Pepe. Y entonces, ¿qué hice? Primero le conté a Pepe y le dije, créame un prompt para este cartel que quiero crear, en el que yo quiero expresar, donde quiero destacar el logotipo, quiero destacar este mensaje, quiero evocar, era sobre un vino, ¿no? Concretamente, esa sensación de efervescencia. Entonces me dio las instrucciones necesarias para que ahora me fuera a otra aplicación, a DALL-E, y yo a DALL-E le dije lo que quería. ¿Me dio la imagen perfecta? No, porque tiene esa parte de irrealidad que tú tienes que saber, por ejemplo, ¿no? Que tú tienes que saber detectar, ¿no? Y entonces ves que ese texto, pues evidentemente no era real. Pero supo captar lo que yo quería transmitirle. A la hora de transmitírselo a mi compañero diseñador, él pudo entender de una forma más fácil lo que yo quería conseguir. Y un proyecto que podía haber tenido 7 revisiones a nivel de ese trabajo, se convirtió, pasó a tener solo 2 revisiones. ¿Qué ha significado para mí? Pues evidentemente una mayor productividad, no solo la mía, sino la de mi compañero también. Y evidentemente eso se traduce en rentabilidad para la empresa. La verdad que si hablamos de aplicaciones de ChatGPT, podríamos tirarnos toda la mañana aquí hablando de lo que hemos hecho, ¿no? Pero por compartir lo esencial y lo más sorprendente o llamativo que a mí me ha resultado ChatGPT, por ejemplo, el tema del vídeo. Cuando has querido crear un guión para un vídeo, si tú a ChatGPT lo has entrenado aportándole la información que necesita para que trabaje de una forma adecuada lo que tú necesitas, pues es brutal, porque al hilo de esto, un consejo que me gustaría compartir con nuestros amigos y amigas, Sandra, es que al final ChatGPT te da lo que en cierto modo tú le aportas, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de un prompt, que es la instrucción que escribimos en ChatGPT o en otras aplicaciones para que nos devuelva un resultado, la IA generativa, digamos que tenemos que desarrollar nosotros también nuestras habilidades a la hora de conversar con la inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente. Es decir, al final, yo, por ejemplo, un prompt puede ocupar, no sé, 600 palabras. Y creo que ahí es clave algo que te enseñan cuando estudias comunicación, ¿no? Es la importancia de entender el contexto. O sea, ¿cuántas veces explicamos algo o le decimos algo a alguien, pero no somos conscientes de que esa persona no está en nuestro contexto? Entonces, con ChatGPT tienes que crear todo ese contexto para que realmente entienda y pueda sacar el mayor partido, porque si al final te va a dar a ti más trabajo porque él no entiende lo que tú quieres conseguir, entonces, al hilo de lo que tú estás diciendo, es muy importante saber crear el contexto y al final, Javi, estoy totalmente de acuerdo contigo en que a ti también te hace querer ser mejor.
porque no te conformas con lo primero que salga, sino que realmente ahí hay una mayor profundización de lo que quieres conseguir, porque has profundizado en ese contenido y le estás sacando el máximo partido. Mira, evidentemente vamos a compartir con vosotros herramientas, ¿no?, de nuestro día a día, y entonces eso nos enmarca más dentro del ámbito del marketing y de la comunicación, ¿no?, del SEO, a nivel de vídeo. Pero si me pongo en vuestro lugar y no estáis pensando en lo mismo que nosotros, ¿no?, porque no os dedicáis a nuestro ámbito. El otro día me preguntaba eso la trabajadora de una empresa, que bueno, y cómo la aplicaba ella, ¿no?, en su ámbito, que era el mundo de la peluquería y la estética, ¿no? Y entonces me di cuenta que le dije, ¿quieres estar al día a nivel de tu sector? ¿Quieres sorprender a tu cliente? Habla con ChatGPT. Cuéntale a qué te dedicas, qué es lo que te gustaría hacer y que te ayude a inspirarte. O sea, es una herramienta más para poder mejorar en tu día a día. Dame ideas sobre ofertas, promociones, nuevas tendencias a nivel de nuevos peinados. Es buscar una nueva perspectiva. Nosotros le hemos puesto nombre a productos, a empresas, a proyectos, a canciones. Es decir, El error sería pensar que no hay un trabajo detrás de esa consulta. Porque, sí, no olvidemos, la intervención humana es necesaria. Efectivamente. Entonces, el nivel de especialización que consigamos a la hora de intervenir en estas herramientas es fundamental. Entonces, claro, para mí ha habido un antes y un después con ChatGPT respecto a lo que es el poder crear tus propios GPT, es decir, poder crear tus propios chats en los que tú puedas, por ejemplo, especializar a ChatGPT en una materia en concreto, ¿no? Por ejemplo, yo he creado ya varios GPTs. Uno de ellos es el GPT Kit Digital, al que le he subido toda la documentación del kit digital, y cada vez que tengo una duda le pregunto, le digo, oye, ChatGPT, este acuerdo lo inicié en tal fecha y necesito esto, estoy bien plazo, puedo hacer esto, y claro, como tiene subido todos los PDFs de toda la información relacionada con el programa Kit Digital. Que tú previamente te has descargado. Efectivamente, pues digamos que ahí estoy aligerando o agilizando mucho las gestiones que tengo que hacer en este Es que aspecto. te hago una pregunta, no sé si será una pregunta trampa, pero al hilo de lo que estamos hablando. Espérate, me voy a preparar. Me decían, entonces, ¿dejo de buscar en Google? ¿Dejas de buscar en Google? No, porque tú siempre tienes que asegurarte de que lo que ChatGPT te ha dado es correcto. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ChatGPT lee la red, ¿vale? En concreto GPT-4. Eso te iba a decir, sería un buen momento para hablar de la diferenciación entre... Pero es que no podemos convertir esto en un máster ni en un curso. Pero bueno, vale. Sí es cierto que tenemos que decir que ChatGPT, por ejemplo, tiene la capacidad de leer información en Internet, lo hace a través de Bing, porque es de Microsoft. Pero siempre deberíamos asegurarnos de que la información es rigurosa 100%, porque muchas veces a ChatGPT se le va la olla. Que también no, y por ejemplo, la versión gratuita no está actualizada, ¿no? Bueno, la versión gratuita está limitada. Efectivamente. No usa el nivel computacional que usa la versión más avanzada, como es GPT-4. Y bueno, pronto tendremos GPT-5. Así que... Wow, deseando. Bueno, y ¿Para qué para más usamos eso te iba a decir, la inteligencia artificial? Que ya estarán un poco cansados nuestros protagonistas, ¿no? Ya llevamos un buen rato hablando. Mira, me terminar... enviaba un amigo, mi amigo Paco me enviaba una imagen en Semana Santa en la que salía un Cristo, una imagen, una representación de un Cristo sobre una persona apoyando a una persona en silla de ruedas, vestida de nazareno. Y me decía, Javier, alucino con esta imagen que muestra la Semana Santa accesible. ¿Qué acierto han tenido a la hora de crear? El que ha creado esto es un artista, me decía, ¿no? Y yo le dije, Paco, esto ha sido creado con inteligencia artificial. Y en 2 minutos le mandé yo una imagen similar
y me respondió diciendo, wow, esto... Claro, es que Pues sí. son posibilidades que nos está dando también herramientas de imágenes y diseño que usan la La IA. inteligencia También artificial, ¿no? tenemos aplicaciones de música y sonido, ¿no? Efectivamente, podemos crear música ya con la IA. Podemos, a través de prompts, podemos indicarle que queremos una música de fondo, por ejemplo, para este podcast, o que queremos que tenga tal BPM, ¿no? Que es Aiva podría ser una... Ahí va, ahí va. Yo personalmente, ahí va. Es una herramienta que he usado brevemente. No es el core porque nosotros tenemos las galerías de Arlis y Envato que nos ayuda mucho con el tema del sonido, ¿no? Y en este aspecto yo no he trabajado mucho a nivel de música y sonido la inteligencia artificial, pero sí es cierto que las pequeñas pruebas que he hecho son muy sorprendentes. Y bueno, esto como todas va a más, ¿no? Luego lo que es el modelado 3D, personalización de contenidos, simulaciones, desarrollo de videojuegos, en fin, esto da para un montón de aspectos, ¿no? Y en lo que más nos atañe a nosotros, la publicidad y el marketing, pues lo cierto es que estamos centrados en herramientas como CapCut a nivel de edición de vídeo, transcripciones, subtitulado de vídeo, y herramientas como ChatGPT que nos Canva, ayudan mucho, ¿no? ¿no? Canva, bueno, Photoshop. Adobe Firefly, Photoshop, que nos está ayudando muchísimo a la hora de editar imágenes y trabajarlo. La verdad que, como podéis observar, es un campo amplísimo que nos ofrece muchas posibilidades. Pero yo me quedaría, y por concretar un poco en este punto del programa de hoy, Sandra, yo me quedaría con cómo la inteligencia artificial, de la mano de herramientas como las que hemos comentado anteriormente, nos están facilitando tremendamente el día a día. Yo, no sé tú, pero yo me siento con la capacidad de hacer mucho más. Mucho más. Y ya no solamente a nivel de tarea, sino de cómo desarrollar esa relación que decías tú con los compañeros, ¿no? A la hora de... ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando recibo un correo electrónico que me estresa un poco, que me provoca cierto malestar, antes de enviarlo, pues se lo doy a Pepe y le digo, Pepe, dime qué opinas de este correo. Y Pepe me dice, oye, pues mira, se te nota que estás tenso, se te nota que tal y cual. Te hago una propuesta, ¿no? Y me manda un correo que expresa lo mismo, pero Sí, porque mejor, tú ¿no? previamente le has dicho, quiero seguir manteniendo una relación cordial con esta persona, ¿no? Dime cómo debería contestarle para mantenerla, ¿no? Sí. Bien. Pues bueno, Sandra, tenía ganas de que compartiéramos un poco con nuestros amigos lo aprendido, lo que hemos desarrollado y aplicado a través de la inteligencia artificial. Creo que podemos continuar horas, Pues sí. pero deberíamos parar ya porque hay que hacer nuevos programas, hay que seguir trabajando. Me dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no? Efectivamente. Y bueno, yo como último consejo en este aspecto relacionado con la inteligencia artificial, les diría bueno, que se pongan esas gafas de observador, de escucha, y que no se preocupen por no entenderlo todo. Que al final cada uno tenemos nuestro propio reloj digital, Efectivamente. nuestro propio aprendizaje. Y bueno, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa. Es decir, aprendiendo, observando y sobre todo disfrutando, que yo creo que también es importante, ¿no? Las personas que dicen, que me voy a quedar sin trabajo, que no entiendo nada, que esto es una moda, pasará, no sé, todo lo que viene de la mano de lo disruptivo, ¿no? Así es. Terminamos el capítulo número 13 de Protagonistas del Cambio. Y como hago en cada episodio, me gustaría pedirte una pequeña reflexión sobre lo que hemos hablado. Pues mira, un placer
volver a este ratito que pasamos juntos hablando y pensando también. Sí, porque nos vemos poco, ¿eh? Sí, sí, eso no es verdad. Pero sí que nos vemos poco en este espacio en el que solo nos dedicamos a pensar, a debatir y a compartir ese día a día que cuando lo estás viviendo pues no eres tan consciente de ello, ¿no? Ahora aquí te sientas y empieza a venirte, ¿no? Todo eso que has hecho. Y como te decía, es curioso, ¿no? Pero pienso en qué os diría para terminar el podcast reflexionando, y es que se me viene una frase que hemos vivido, que vivimos hace mucho tiempo y además en nuestra red. Nosotros teníamos una frase en nuestra red que decíamos que no existe un mundo extraño, existe un mundo nuevo. Y yo ahora os diría lo mismo. Veamos, abramos los ojos a este nuevo mundo que llega para facilitarnos la vida, que es a lo que siempre aspiramos, y sobre todo porque tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión pensando en que si lo que queremos es sobrevivir, pasar sobreviviendo a lo que está llegando nuevo, o sin embargo queremos seguir creciendo como profesionales, con nuestras empresas, y seguir creciendo gracias a las oportunidades que sepamos o que seamos capaces de detectar en este nuevo mundo que llega. A mí me gustaría conectar un poco eso que hablas tú del mundo, ¿no? Porque hace unos años leí un libro que se llama El mundo que viene, ¿no? No recuerdo ahora mismo el autor, lo compartiré en las notas del programa. El caso es que decíamos hace unos años, ¿no? Y este libro lo confirmaba, que el mundo se ha partido en dos. El mundo se ha partido entre las personas que aceptan y ven en el cambio una oportunidad, en lo nuevo, en la nueva tecnología, en este caso la IA, y están las personas que intentan resistir a esos cambios, ¿no? Y muchas veces lo comentamos y soy un convencido de ello. Es decir, el cambio hay que abrazarlo. Hay que abrazar lo nuevo y destruir lo antiguo. ¿Vale? Lo decíamos en esa fórmula del éxito, ¿no? Integrar lo externo y destruir lo interno, porque debemos estar en esa continua destrucción de lo que pensamos que es válido, ¿no? Porque podemos cometer el error de estar viviendo una irrealidad. Y la realidad es que cuando tú estás desarrollando un proyecto, si piensas que la IA es mala, tu competencia va a estar desarrollando proyectos de una forma más eficiente, de una forma más automatizada, de una forma tal vez más profesional, y puede que te quedes fuera del mercado. Entonces, elijamos bien la parte del mundo en la que queremos estar. Si en la parte del mundo que quiere abrazar ese cambio y surfear ese tsunami digital que trae la tecnología con la inteligencia artificial, o queremos ser un zombie, queremos vivir una irrealidad, pensar que estamos vivos cuando realmente estamos muertos. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Sandra. Te doy, por supuesto, la posibilidad de que te despidas de nuestros amigos hasta el próximo programa. Pues muchas gracias, Javi, por esta oportunidad de volver a nuestro video podcast, y muchas gracias a vosotros por seguirnos, por escucharnos y por darnos un motivo más para querer seguir compartiendo con vosotros nuestro día a día. Muchas gracias, protagonistas. Nada, hasta el próximo programa. Un saludo. Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable, el crecimiento opcional.